¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las oraciones. Muy bien, leemos Gálatas capítulo 6 en esta noche. Verso 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, me ha tocado lo último, pero casi me ha tocado toda la carta. Y lógico, porque en realidad algunos dicen que es una postdata. A mí me parece que no es una postdata, porque ¿qué es una postdata? La misma palabra lo dice, ¿no? Lo que se escribe después de que ya se firmó la carta, lo último. Pablo todavía no firmó la carta. En estos versículos que estamos viendo, es más, la está firmando con su propio ejemplo. Quiere decir que nosotros nos damos cuenta, y ustedes lo saben muy bien porque lo han venido estudiando, que más que una postdata, más que una frase final, esta es la conclusión de toda la carta. Toda la carta en sí, como ustedes lo habrán visto, al fin y al cabo es una defensa del Evangelio. Pablo está con toda esa santa indignación al ver que la obra que había empezado en la región de Galacia, de alguna manera estaba siendo atacada por algunos que perturbaban a los creyentes. Eso lo dice en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Y en esa perturbación, ¿qué hacían? Pervertían el Evangelio, lo daban vuelta, lo torcían, ya no era más Evangelio. Si le ponían obras, ya no era más Evangelio. Pablo también se dio cuenta que había algunos falsos hermanos que entraban encubiertamente para ver la libertad de los que creen en Jesucristo y querían reducirlos a esclavitud. Por eso toda la carta, cuando Pablo empieza a defender su apostolado, en realidad no es tanto que se defiende a sí mismo, sino que defiende su apostolado porque había sido atacado y detrás del ataque al predicador venía el ataque al mensaje del predicador. Por eso Pablo defendía. Por eso decía que él, en realidad, el evangelio que había recibido no era propio, ni siquiera lo había aprendido de otros hombres, como algunos decían. Lo aprendió de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo está viendo en toda la carta que hay un grupo de personas que están sirviendo a Dios de una manera y él está sirviendo a Dios de otra manera. Y me parece que acá en la conclusión los muestra, los grafica.
Porque los primeros versículos empiezan a hablar de los que hacen un servicio ficticio. ¿Qué es un servicio ficticio? Falso, fingido. En resumidas cuentas, todo el problema surgió en Galacia porque algunos se entrometieron y empezaron a hacer un servicio ficticio. Y la iglesia dudó de aquel que había hecho un servicio fiel. Por eso Pablo al final muestra de alguna manera 4 características de quienes hacen un servicio ficticio y 4 características de los que hacen un servicio fiel a Dios. Y me parece que este es el contenido de toda la carta, que ahora, al fin y al cabo, como conclusión, Pablo lo expresa al finalizar la carta. Verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Cuánto se ha dicho esta frase? No es trascendental el por qué Pablo escribiera de esa manera. Podría ser por varias formas. Podría ser porque su vista estuviera deteriorada. Pudiera ser que tomó la lapicera del amanuense que solía escribirle las cartas cuando él estaba mandando algún mensaje a la iglesia y fuera tan importante que lo quisiera escribir él. En realidad, la idea de la frase es que Pablo estaba escribiendo con mayúsculas porque era importante el mensaje. No sabemos bien por qué. Lo que sabemos es que el mensaje es trascendental. Y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Y qué dice? Todos los que quieren agradar en la carne. Empieza a mostrar lo que estaban haciendo, un servicio ficticio. No dice a quién querían agradar. Seguramente por el contexto vemos que el trasfondo es que se querían agradar a sí mismos, no a Dios. Pero estaban haciendo la tarea dentro de la obra de Dios. Eso es lo que vemos absolutamente en toda la carta. En algún momento le dice Pablo, ¿quién os fascinó? ¿Quién les trajo a ustedes esas ideas fascinadoras, cautivadoras, para que dejen el Evangelio de la gracia de Dios y se quieran volver al legalismo, al hacer algo para ser vistos, para mostrarse? Y cuando Pablo habla en estos 2 versículos de esas personas, nos da una visión, si ustedes quieren, una radiografía de lo que es un servicio ficticio. Claro que ahora las circunstancias por ahí cambian. Hoy quizás no haya problema en la iglesia de que nadie le quiera pedir a los hermanos que se circunciden. No importa, la interpretación siempre es en el presente de la Biblia. La aplicación es contemporánea. Quiere decir que el principio lo vemos primero en lo que estaba pasando. Pablo que dice, acá hay gente que quiere agradar en la carne. ¿Y cómo lo demuestra? De determinada manera. Otros pueden agradar en la carne dentro de todo lo que podría ser el cristianismo. No digo que esto sea la actitud de los creyentes, porque los judaizantes no parecían creyentes. Aún Pablo dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, pero sigue habiendo en el mundo evangélico personas que pretenden agradar a Dios en la carne. ¿Sí? ¿Qué hacen? Dice, en primer lugar, Pablo, todos los que quieren agradar en la carne. Personas que quieren agradar a Dios en la carne. La carne siempre se entromete. La carne nunca quiere sujetarse al Espíritu. La carne nunca quiere perder el reinado. Por lo tanto, se entromete. ¿Y qué eran estas personas? ¿Qué características tenían? Se basaban siempre en lo externo.
Por eso les preocupaba los ritos. Que la gente se circuncide, que se circuncide. Siempre lo externo. Lo externo no importa, lo externo importa siempre y cuando haya ¿qué? Una realidad interior. Si la persona cree que puede agradar a Dios solamente cambiando lo externo, eso jamás va a poder hacer, porque el Evangelio no es externo, el Evangelio llega adentro y trabaja de adentro hacia afuera. Pablo lo dijo claramente escribiendo a los romanos, ¿se acuerdan? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, todo ese pasaje, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí qué hay que hacer? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra es una palabra interesante, es la palabra metamorfosis. ¿Qué es la transformación espiritual? Es un cambio interior que se ve hacia el exterior. Es lo que pasa en la metamorfosis, por ejemplo, del gusano que se transforma en la mariposa. Es un cambio interior que se ve al exterior. Claro que el Evangelio transforma a las personas en su conducta, pero primero los tiene que transformar desde adentro. Si se cambia la conducta simplemente para fingir, todo se transforma en algo ficticio. Y dice Pablo, hay gente que quiere agradar en la carne. Su característica es que solo se fijan en lo externo. Miran lo externo. No hay un mensaje, una formación, algo que transforme desde adentro hacia afuera. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, ¿qué dice? Estos os obligan a que os circuncidéis. Ah, bueno, es una buena cosa, un buen rito. No, miren para qué. Solamente para no padecer persecución. ¿A qué? A causa de la cruz de Cristo. Quiere decir, no solamente son externalistas, no siempre apuntan solamente a lo externo, a que la persona se emocione, a que la persona... ¿Está mal la emoción? No, la emoción es buena, es parte de la vida, siempre y cuando la emoción tenga un fundamento que Dios está obrando. Y claro que nos podemos emocionar con las cosas de Dios, siempre y cuando esa emoción sea guiada por el Espíritu. Si la emoción es manipulada solamente desde afuera, al fin y al cabo, después la persona en el culto está emocionada y en su vida privada y en su conducta diaria sigue exactamente lo mismo, porque cuando se quiere agradar en la carne, siempre la carne apunta a un cambio externo, nunca a un cambio interno. Para que haya un cambio interno, la carne tiene que ir a la cruz. Y los que quieren agradar en la carne no tienen esa experiencia. Así que son lo único que les importa es lo externo, pero además, otra de las características, eluden el padecer. Mientras las cosas sea servir y haya aplauso, haya reconocimiento, todo va bien. Pero cuando empieza a pagarse un costo, ellos lo eluden. Hay una vieja frase que dicen, esquivan el bulto, ¿no es cierto? Ellos también. Dice Pablo, estas personas, los que están finalmente perturbándolos, los que los están fascinando, ellos les piden que ustedes se circunciden. ¿Por qué? Porque miran solamente lo externo y además lo hacen eso, ¿para qué? Para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque claro, predicar el mensaje real, verdadero, el que transforma, no aplaude el egocentrismo, sino al contrario, ensalza la obra de Jesucristo. Guía a la persona al arrepentimiento. Ellos están cuidando el pellejo. Los que hacen un servicio ficticio siempre eluden el padecer por la causa de Cristo.
Tercera característica, según el texto. Verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis solamente, no tienen otro propósito, para no padecer persecución a causa de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, ¿qué pasa? Guardan la ley. La tercera característica es que los que sirven en la carne son los que apuntan a lo externo, eluden la persecución, pero en tercer lugar, engañan. Les piden a los otros que cumplan con la ley, pero ellos no la cumplen. Lo que dijo Jesucristo en el lenguaje de los evangelios para los fariseos: dicen y no hacen. Ellos dicen lo que hay que hacer, pero ellos no lo hacen. Su vida no responde, porque los que decían que tenían que circuncidarse, ellos mismos tenían que cumplir la ley. Y ellos mismos sabían que no cumplían la ley. Sin embargo, exigían lo que ellos no daban, porque constantemente estaban con la vista puesta en lo externo. No había un cambio genuino dentro. Eran engañosos. Y finalmente dice Pablo que eran egocéntricos. Porque fíjense ustedes, verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Miren lo que conseguimos, miren lo que conseguimos. Eran de esos que discipulaban, uso la palabra no en el sentido correcto del discipulado que hace el creyente, discipulaban no por discipular, sino para tener discípulos. Para que alguien los reconozca, para que alguien los mencione. No era un servicio fiel, era ficticio. Parecía que hacían la obra para Dios, pero en realidad lo que estaban trayendo es agua para su molino. Y Pablo los presenta y dice: ustedes están siguiendo, algunos de ustedes, esas personas, pero les quiero decir que esas personas están haciendo un servicio ficticio. ¿Por qué? Primero, porque solo apuntan a lo externo. Segundo, porque eluden la persecución. En tercer lugar, porque engañan con su propia vida. Y en cuarto lugar, porque están detrás del egocentrismo. Lo único que quieren es gloriarse en que ustedes se circunciden. Se quieren gloriar en su carne, en lo que lograron. Esto le da pie a Pablo para dar este precioso versículo que nosotros también lo tenemos presente. Verso 14. Ahora Pablo dice: yo les quiero mostrar cómo es un servicio fiel. Estas personas hacen eso porque tienen un servicio ficticio, quieren agradar en la carne. Se equivocaron, es falso. Dice, pero hay una forma de servir fielmente a Dios. Y acá es donde estamos los creyentes. Acá donde los creyentes podemos aprender de este pasaje y gozarnos en este pasaje, porque nos da 4 cosas para valorar. El siervo fiel, ¿qué valora? Lo primero que valora el siervo fiel es la obra de Jesucristo. Por eso Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Ellos se gloriaban en la carne. ¿De quién? De los que obligaban a circuncidar. Eso que le pedían que ellos no cumplían, eso que pedían porque eran cómodos, porque evitaban eso que hacían en la carne. Pablo dice, yo jamás me voy a gloriar en esto. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Jesucristo, no la cruz. Pablo no se gloriaba en el madero, se gloriaba en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque esa obra transformó nuestras vidas. Y Pablo dice, yo me glorío. ¿Qué es gloriarse? La idea de la palabra en el trasfondo es alabar.
Yo alabo la obra de Jesucristo, me regocijo, la honro, la menciono, la tengo en cuenta. Eso es gloriarse. Si yo me glorío en la cruz de Jesucristo, ¿por qué? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Había una razón. Pablo sabía que la cruz de Cristo, la obra de Jesucristo, había logrado lo que nadie podía lograr. Que todos los creyentes que antes estábamos bajo un sistema del cual jamás podíamos salir. Noten lo delicado de la frase. Lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Y en la misma obra yo quedo crucificado para el mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, el mundo me es crucificado a mí. ¿Qué quiere decir? El mundo, ya no pertenezco más al mundo. He muerto para el mundo. Y el mundo murió para mí. Eso es una verdad posicional. Porque el mundo es un sistema que tiene a las personas cautivas. El mundo es un sistema corrupto. No me estoy refiriendo a la creación. La creación la hizo Dios. Nosotros podemos disfrutar de la creación. Nosotros podemos, porque la creación es la obra potente de nuestro Salvador, que es Salvador pero creador. El mundo acá tiene que ver con un sistema que armó el príncipe de este mundo, Satanás, y que no tiene en cuenta a Dios. Al contrario, el mundo tiene su diversión, tiene su religión, tiene su ética, tiene su moral, pero siempre es contraria a Dios. Se opone a Dios. Ese sistema es un sistema corrupto. De por sí es corrupto y además es corruptor, porque no solamente nace de la corrupción, sino que lleva a la corrupción y es un sistema que está condenado. Es un sistema que está condenado. Nosotros pertenecemos a ese sistema. Pero Pablo dice, a través de la cruz de Cristo, de la obra de Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí. Y yo estoy crucificado para el mundo. ¿Qué quiere decir? No pertenezco más a ese sistema. No podía salir de ese sistema, pero la obra de Jesucristo y al haber confiado en Jesucristo me sacó de ese sistema. No estamos más en el mundo. Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto? ¿No son del mundo? Como tampoco yo soy del mundo. Nos quedamos en el mundo, pero no somos más del mundo. Porque este mundo está condenado. Cuando este mundo sea condenado, nosotros no vamos a ser condenados con este mundo. Porque no pertenecemos más a este mundo. Es maravilloso saber que ahora Jesucristo nos sacó de un sistema corrupto, corruptor y condenado y nos trajo a un reino santo, santificador y con salvación al final. Porque la glorificación será la salvación completa. Ya tenemos salvo el alma, ya tenemos salvo el espíritu. Falta que entre la salvación al cuerpo. El cuerpo todavía está viejo. Pero cuando venga Jesucristo, nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo. Y la salvación se manifestará en su sentido total. Somos salvos posicionalmente. Estamos siendo salvos experimentalmente del poder del pecado, pero un día seremos salvos de la presencia del pecado, porque en el cuerpo nuevo no va a haber más lugar para pecar. Ahora estamos luchando, ahora está la tensión. Pero cuando nos dé el cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria suya, entonces la salvación se verá en toda su dimensión. Ya somos salvos, claro que somos salvos.
pero todavía no hemos tenido la redención del cuerpo. Por lo tanto, Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí. Y yo estoy crucificado para el mundo. Por eso el mundo persigue a los creyentes. Juan dijo en su carta, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. No es la fe en sí la que vence al mundo, sino que al poner la fe en Jesucristo, porque todo el que es hijo de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Nadie vence al mundo. Nadie puede salir del sistema. Nadie puede salir del sistema por sí mismo. Todo el que cree en Jesucristo no pertenece más al sistema. El sistema murió. Ha sido crucificado y nosotros hemos crucificado el sistema. Pablo valoraba lo que era la obra de Cristo. Dice, por eso sirvo a Jesucristo. Jamás me voy a gloriar como se glorían estas otras personas en la carne de nadie. Yo me glorío, me regocijo, alabo la obra de Jesucristo. Toda persona que hace un servicio fiel a Dios siempre está valorando lo que la obra de la cruz nos trajo. Porque esa obra nos sacó de un sistema para trasladarnos al reino del amado Hijo. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Con razón dijo Pablo en la misma carta, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Murieron. Aunque la lucha sigue estando, ahí la idea de la palabra es la carne ya no domina más como antes, no reina más como antes. Se le quitó el poder tiránico que tenía sobre nosotros, porque la obra de la cruz nos libró. Todavía hay tensión, pero cuando tengamos el cuerpo nuevo no habrá más tensión. Pablo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo, porque los que hacen un servicio fiel no se glorían en logros personales. Se glorían y se regocijan en el logro de la cruz de Cristo. Por eso es una valoración de la cruz. En segundo lugar, dice Pablo, los que servimos a Dios fielmente valoramos la nueva creación. Dice, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, tampoco la incircuncisión vale nada. ¿Qué era la circuncisión para Pablo? Todo el sistema externalista, ese sistema de los ritos por los ritos. Nosotros tenemos ritos, el bautismo es uno de ellos, la cena del Señor, y lo hacemos con gozo, porque es el resultado ¿de qué? De algo que nace de adentro. Pero ellos tenían los ritos como algo externo. Eso no vale nada la circuncisión. Y la incircuncisión tampoco vale nada, porque hoy hay muchos que están en contra de los ritos y dicen lo importante es la rebeldía, la innovación, la cosa nueva. Eso no vale nada, no vale nada. Los ritos y las ceremonias y toda la innovación que se quiere poner ahora sin ningún fundamento, sin ninguna cosa, simplemente por la rebeldía contra los ritos, no sirve ni la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué sirve? La nueva creación. La nueva creación. Casi algo parecido, ustedes lo habrán leído, dijo en el capítulo 5, verso 4, ¿se acuerdan? Lo releemos. 5, ahí era. O 6, 4. No, 5, 4. 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es la nueva creación. La nueva creación no es lo que hacemos de afuera para Dios, para que los demás no vean. Es la fe que obra de adentro por el amor al Señor. La nueva creación. Pablo apuntaba a la nueva creación.
Pablo sabía lo que Jesucristo había dicho. Jesucristo dijo que Él no venía a poner un remiendo nuevo en la ropa vieja. No vino a reformar el judaísmo. Vino a hacer algo nuevo. Es la nueva creación. No vino a poner odres nuevos, vino nuevo en odres viejos. Porque si pones el vino nuevo en odres viejos, como el vino nuevo fermenta, ¿qué pasa? Le hace presión al odre viejo y lo rompe. ¿Qué pasa con un remiendo nuevo sobre una prenda vieja? Tira de la prenda y hace peor la rotura. Jesucristo vino a hacer algo nuevo. Aquel que está en Cristo, nueva creación es. Pablo dice, los que servimos a Dios nos interesa la nueva creación. Vivimos para que las personas puedan, a través del mensaje del Evangelio, ser nuevas criaturas. Y nosotros que somos nuevas criaturas, lo único que nos importa que es ese nuevo obrar de Dios. Los que hacen un servicio ficticio se glorían en la carne, pero Pablo valoraba la cruz de Cristo. En segundo lugar, valoraba la creación, la nueva creación. Qué bendición cuando los maestros de la escuela dominical, las maestras, los hermanos, los padres están apuntando a la nueva vida, a esa nueva creación que está haciendo Dios. En las conversaciones, en el hablar, en el enfrentar las pruebas. Ahora tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos problemas, tenemos dificultades, sí, pero tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo enfoque. Somos distintos. Dios nos hizo distintos. Pablo dice, a mí no me interesa ni las ceremonias, ni la rebeldía contra las ceremonias. Lo que me interesa, la nueva vida. La nueva vida. Por eso Pablo dice, yo me echo a todos para de cualquier manera ganar alguno. Lo que me interesa es la nueva vida, la nueva vida. Qué maravilloso que Dios nos pueda dar esa nueva creación. Esa nueva creación regula nuestros cultos que tienen fervor, que tienen la guía del Espíritu, que no hace falta las innovaciones que nada tienen que ver con lo espiritual, pero lo espiritual es renovable de por sí, es maravilloso. Produce un culto espiritual en orden, con fervor espiritual, no con fervor mundano. Pablo dice, yo sirvo a Dios, me glorío en la cruz, me glorío en la nueva creación y me glorío, en tercer lugar, dice, en la comunión con todos los que piensan igual. A ver. Verso 15, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta, ¿qué? Regla, esta norma. ¿Qué pasa? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Algunos creen que el Israel de Dios es la iglesia. La iglesia nunca se le llama Israel. Israel es el pueblo terrenal de Dios y la iglesia es el pueblo celestial. El Israel de Dios, según la interpretación conforme a la Escritura, es todos los judíos que eran verdaderamente creyentes. No los que servían en la carne, sino los verdaderamente creyentes. Y había una lucha, y había en ese momento un gran conflicto, pero Pablo dice, yo me glorío que todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál es la regla? Que nos gloriamos en la cruz de Cristo, que apuntamos a la nueva creación. Todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué? Paz y misericordia de Dios y al Israel de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Me gozo en la comunión con todos los que tienen este principio, esta forma. Qué maravilloso es eso, porque eso es lo que tiene que entender cada iglesia local. Gozarnos en la comunión. Nosotros, las iglesias locales no deben competir. Tienen comunión. A veces parece que se nos escapa y estamos compitiendo
quién tiene más, quién tiene menos, qué hace este, qué hace el otro. Pablo dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, sí, paz y misericordia. A ellos y al Israel de Dios. No, pero los judíos aparte, porque ellos no quieren a nosotros. No, acá es comunión. ¿Por qué? Dice, si son creyentes en Cristo Jesús, comunión. Todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué? Nos gozamos. Qué bueno es gozarnos con todos los que tienen estos principios. Tener comunión con ellos. Porque eso es lo que quiere Dios. Que no haya competencia, sino comunión. Los discípulos no habían entendido eso. Señor, allí están algunos que echan fuera demonios y no nos siguen. ¿Quieres que oremos y venga fuego del cielo? Y Jesús dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Quién les enseñó ese sectarismo? Ese fue el principio de las asambleas. El principio de las asambleas siempre fue recibir a todos los hermanos que anden conforme a la palabra de Dios. Por eso nunca quisimos un rótulo. Los de afuera nos llaman hermanos libres, nosotros no nos llamamos hermanos libres. Ellos nos llaman hermanos libres. ¿Por qué? Si no quieren rótulo, son libres de todo. Maravillosa experiencia. Claro que el que anda en el centro siempre lo atacan de los extremos. Pablo estaba en el centro, los legalistas lo atacaban y los libertinos, el otro polo también. Pablo dice ni legalismo ni libertinaje. ¿Y cuál es el punto medio? La libertad en Cristo. Lo cual significa nunca usar la libertad para la carne, porque deja de ser libertad y se transforma en libertinaje. Y nunca la libertad creer que va por el lado del legalismo. El legalismo no es espiritual, es carnal. Pablo dice, me glorío en la cruz, valoro la nueva creación. ¿Qué más, Pablo, valorás? Además de la nueva creación, valoro la comunión con todos los que siguen esta regla, incluido el Israel de Dios. Finalmente, y en cuarto lugar, dice, de aquí en adelante, verso 17, nadie me cause molestias. Bastante molestias le habían causado todos estos perturbadores que habían ido a la iglesia de Galacia a pervertir el evangelio. Dice, de ahora en más nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Parece que Pablo valoraba el costo que era servir a Jesucristo. Los que servían en la carne no querían padecer persecución. Pero Pablo dice, yo en mi cuerpo tengo las marcas del Señor Jesús. No nos dice qué marcas son. Podemos imaginarlas por lo que nos dice en 2 Corintios, los que nos cuenta de su ministerio. 3 veces había recibido 40 azotes menos 1. En Listra había sido apedreado y dejado casi, no sabe si muerto o desvanecido. Había estado en peligros de ríos, peligros de los de afuera, peligros de los de adentro. Las marcas en el cuerpo. No todos son capaces de valorar las marcas en el cuerpo. A veces parece que para algunos es más fácil glorificar a Dios, a Jesucristo en el espíritu que en el cuerpo. Pero yo he conocido a hombres que han gastado su vida hasta el último minuto. Y de afuera se iban desgastando y lo sabían.
pero por dentro se iban renovando. Nunca hay que temerle a las marcas en el cuerpo por servir al Señor. De todas maneras, con el paso del tiempo, las marcas en el cuerpo van a venir igual. No hay forma de esquivarlas. Pero bendita las marcas en el cuerpo de aquellos que no se victimizan, sino que sirven a Dios regocijándose en la cruz de Cristo. Y ese era Pablo. Dice, señores, no me cause nadie molestia. ¿Por qué? Yo tengo una marca en mi cuerpo. Porque valoro el costo de lo que fue. Por eso pudo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Qué siervo fiel! Qué buen espejo para mirarnos, ¿no es cierto? Es decir, yo quisiera... ¿Cómo puedo servir fiel a Dios? ¿En qué se está gloriando usted? Fijémonos en qué nos estamos gloriando. Además, ¿a qué está apuntando? ¿A la nueva creación? ¿O todo es para este mundo? Todo es para acá. Todo el esfuerzo para acá. Claro que acá podemos crecer, claro que acá podemos avanzar en negocios, en economía, en lo que sea. Una bendición, si eso no es un problema, siempre y cuando lo principal sea la nueva creación. Porque eso es lo único que importa, la nueva creación. Nos gozamos en la comunión con todos los hermanos que tienen estos principios, que nosotros los tomamos y los aferramos bien, porque son principios de Dios. Esa es la regla, esa es la norma. ¿Cuál es la norma que Dios nos ha dado? Esa. No la que tenían los judaizantes. Y mientras pasa el tiempo y va dejando su marca en el cuerpo por servir al Señor, hay que valorar ese costo. Con razón dijo Juan en el Apocalipsis, sé fiel de parte del Señor, sé fiel hasta la muerte. La idea es, sé fiel aunque haya que morir. Y yo te daré la corona de vida. El Señor no es deudor de nadie. El servicio ficticio y el servicio fiel fue al fin y al cabo la conclusión de por qué pasó lo que pasó en Galacia. En algún momento la iglesia miró el servicio ficticio y no supo notar la diferencia ante el servicio fiel. Por eso Pablo se los recuerda en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Dice, cuando estuve con ustedes, me trataron como un ángel. Sí, ¿qué les pasó que ahora cambiaron? ¿Por qué ahora siguen a otros? La iglesia necesita el mismo discernimiento, porque hoy la globalización trae grandes peligros para la iglesia. Porque algunos miran otras cosas y quedan fascinados y empiezan a ver a la iglesia local con fallas que puede que las tenga y otras puede ser que se magnifiquen, cuando otros con un servicio ficticio suelen embelezar y sacar la vista de lo que es un servicio fiel. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén.